Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Sago. Estamos nuevamente convocados por este momento o proceso constituyente que se ha retomado o ha iniciado de nuevo con miras a tener una nueva constitución si es que el pueblo de Chile así lo decide en un futuro plebiscito ratificatorio. En esta oportunidad, desde Radio Sago, sin margen, siguiendo el proceso constituyente, les habla Lorenzo Miranda y me acompaña nuevamente mi amigo y colega Miguel Ángel Araya. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Lorenzo, hola a todos quienes nos escuchan por Radio Sago y nos siguen en redes sociales. Aquí estamos muy bien, como monos porfiados, tratando de contribuir desde este espacio que nos ofrece Radio Sago a la discusión de una cuestión que sigue siendo muy importante, pero parece que no muy popular. Así es. Y para iniciar, vamos con nuestro primer invitado. Bien, y en esta oportunidad, creería yo que al igual como lo hicimos cuando dimos inicio al ciclo anterior y al proceso anterior, estamos partiendo en una conversación que espero que sea muy interesante y entretenida a la vez, con el abogado y profesor de Derecho Constitucional Gastón Gómez Bernales. Estimado Gastón, bienvenido a Radio Sago, bienvenido a este Sin Margen. ¿Qué tal, Lorenzo? Mucho gusto de estar con usted. Miguel Ángel también aprovecho de saludarlo. Y claro, ojalá podamos entretenernos en una conversación, porque entiendo que cuando comenzó el otro proceso yo también, la primera reunión fue conmigo, ¿no? Yo Ah, tengo esa idea, digamos, así pero es, no estoy seguro. Ahora, sí. no sé si eso es una buena señal o mala señal, pero en fin. Bueno, depende cómo se vea, pero mira, ¿sabes qué? Quiero partir precisamente ahí. Quiero partir precisamente ahí. Em, Se ha dicho, ¿no es cierto?, que el proceso fracasó, ¿no es cierto? El proceso anterior fracasó. Y yo quisiera mirar, no sé qué opinión tienes tú, esto desde una perspectiva un poquitito más amplia. Es decir, tal vez el momento constituyente en su clímax efectivamente pasó, pero lo que hemos visto es que hay una institucionalidad que operó. Tuvimos un plebiscito de entrada, en ese plebiscito de entrada se decidió un proceso constitucional, ese proceso se desarrolló, ese proceso terminó con un rechazo de la ciudadanía y ese rechazo dio pie a que abramos un proceso distinto, por cierto, pero el proceso continúa. Entonces, mi percepción no es precisamente que el proceso ha fracasado, me da la sensación de que esta institucionalidad encauzó ciertas cosas, este artefacto político sirvió para algunas cosas y estamos en este camino. No sé qué opinas tú, Gastón. Bueno, mira, partamos por lo más claro, ¿no es cierto? El proceso anterior surgió en noviembre del año 19 en condiciones extraordinariamente adversas y críticas en términos políticos, económicos y sociales, ¿no? Eh, Ese proceso se encauzó como una manera de dar solución o entendimiento a las fuerzas políticas y a la ciudadanía en esos días de violencia muy cruda que hubo, ¿no? El proceso tenía algunas etapas, digamos, ¿no? Y una cláusula de garantía, llamémosla en términos jurídicos, digamos, que era el que la ciudadanía tenía que no solo participar en la gestación, en el plebiscito de entrada, que te acuerdas, fue muy nítida el resultado, digamos, ¿no? Y también en la elección de los convencionales, sino que tenía que participar en el rechazo. Todos sabemos lo que pasó con la convención y de qué manera, diría yo, extralimitó sus funciones y sus tareas, y la ciudadanía reaccionó frente a un proyecto que consideraba ajeno, rechazándolo mayoritaria, abrumadoramente, como pocas veces en la historia política de la humanidad, digamos, ¿no? En ese sentido no tiene por qué mirársele como una victoria, como un rechazo, digamos, ¿no? Simplemente como que la ciudadanía se convenció de que el proyecto no era el correcto, punto, digamos, ¿no? Que no lo identificaba ni la representaba, punto. Eh, las fuerzas políticas volvieron a acordar un procedimiento, algunas vinculadas a sus propias promesas durante el proceso, otras vinculadas, digamos, a lo que sentían como una responsabilidad en la derrota, digamos, ¿no? Y así, ¿no? Se inauguró un nuevo proceso constituyente, pero
es importante señalar que el anterior proceso yo creo que concluyó, ¿no? El anterior proceso concluyó con el plebiscito y lo que tenemos ahora es un nuevo proceso eh, que también tiene algunas fases bien definidas, digamos, ¿no? Ya comenzó el proceso, ¿no? Y que como todos los procesos en sociedades democráticas, debe concluir con la aprobación ciudadana, ¿no? Del proyecto. Ojalá, digo, vamos a comenzar a decir así cosas generales, ojalá que el proyecto logre identificar a los grandes sectores nacionales y logre encauzar al país por una, como dijo el presidente Lago, digamos, por un río que reúna todas las posiciones, digamos. Mm. No es fácil, ¿eh? Yo creo que no es nada fácil, No, digamos, ¿no? sin duda. Tiene más bien rasgos adversos, bien connotados, digamos, ¿no? Bueno, pero eso podemos conversarlo después. No, pero entremos un poquito a eso, porque efectivamente tú dices, bueno, y esto termina con la aprobación, pero dejémosle claro a la ciudadanía que esto puede terminar también con un rechazo, es decir, No, a la aprobación me refiero con la aprobación o rechazo, no estaba pensando solamente en la aprobación. No, es verdad que si este proceso nuevamente concluyera por un rechazo de la ciudadanía, seríamos la primera ciudad, la primer país del mundo en que dos procesos constitucionales seguidos no caminan, digamos, ¿no? Y sería una señal muy mala, digamos, ¿no? ¿y hay razones para eso, crees tú? Para pensar que pudiésemos Mira, terminar en otro es rechazo. que yo creo que este proceso hay que apoyarlo, empujarlo, hay que colaborar intensamente, digamos, pero hay señales que hay que abordar, hay que anticipar, hay que tener cuidado con esas señales porque son bien decisivas, digamos. La ¿Cuáles primera serían? es las encuestas ciudadanas que, primero la apatía, digamos, ¿no? Tú lo señalabas al comienzo, digamos, hay una apatía general, las personas han vuelto a preocuparse de sus asuntos, de su educación, de las restricciones económicas que evidencian, de los créditos y de las demás, ha vuelto a su vida diaria. Y eso es un desafío aún más grande para los que integran este proceso, digamos, porque cuando la ciudadanía está consciente y pendiente, los medios de comunicación y todos están activos controlando lo que se dice y lo que no se dice. En un proceso donde eso no sucede, digamos, podemos de repente, en ocasiones puede suceder que estos grupos de expertos, el Comité de Admisibilidad o la propia futura consejo se excedan nuevamente de manera... Entonces, en mi opinión, digamos, ¿no? La primera cuestión es un proceso constituyente con poco interés público. Segundo lugar, digamos, ¿no? El proceso mismo es un proceso engorroso, digamos, ¿no? Porque tiene tres órganos que intervienen, digamos, y que hay un comité, una comisión experta que va a producir un informe dentro de 3 meses. A su vez hay una especie de órgano de admisibilidad o de revisión de conflictos. Luego está el Consejo Constitucional que va a elaborar el texto final y después va a honrar el plebiscito. En todos estos recovecos pueden haber tensiones fuertes, digamos, ¿no? Pueden haber complejos problemas, digamos, que no aparecen claramente resueltos, digamos, ¿no? Entonces, puede haber tensiones muy grandes entre la comisión experta y la propia convención, Mm. y puede haber luego con la comité de admisibilidad. Entonces, esa dicotomía y luego hay un tercer problema hoy, que es un problema de representación, o que es que las reglas del Senado, las reglas electorales, digamos, pueden dejar a grupos importantes fuera, digamos, ¿no? Y haya más bien una elección muy elitista, digamos, ¿no? Entonces, la convención es que escorada en algunos sentidos, digamos, ¿no? Mm. Políticamente más significativo. Y eso puede restarle Legitimidad. perspicacia a una comisión. No sé si legitimidad, porque la legitimidad va a venir por la legitimidad formal de origen, pero sí al proyecto le puede restar sensibilidad e Mm. inteligencia, digamos. Mm. Entonces, Oye, antes eh, de darle la palabra a Miguel Gastón, ¿crees tú que las bases constitucionales son parte también de alguno de los
génesis de esos problemas que tú anticipas? Porque establecen ciertos bordes que a algunos les acomodan más que a otros, y por lo tanto pueden ser la fuente de alguno de esos conflictos, o te parece que no es así. Mira, estos bordes son bastante generales, ¿no? El Estado Democrático y Social de Derecho, digamos, ya estamos viendo que en la prensa ya hay dos interpretaciones del Estado Democrático y Social de Derecho, ¿no? No del Estado Democrático y Social de Derecho, como han dicho algunos que francamente no saben de lo que están hablando, digamos, ¿no? El Estado Social Democrático de Derecho ya hay dos interpretaciones, pero naturalmente, si se refería a la tradición europea, sabemos muy bien a qué está referido el Estado Democrático Social de Derecho, digamos, ¿no? Eh, los bordes creo que están escritos generalmente y creo que hay algunas cosas que no quedaron dentro de los bordes. Por ejemplo, la jurisdicción constitucional que tutela derechos fundamentales, que me parece es en una democracia constitucional clave, central. No quedó nada sobre eso, ¿no? Y eso me parece mal, digamos, francamente mal. Eh, yo tengo la impresión de que en la medida que estos bordes operen como grandes principios orientadores y que así lo entienda la comisión experta y que no sea un freno a la deliberación, yo creo que van a aportar. En la medida en que se juridicen y comiencen en la discusión puramente de abogados, digamos, de cuál es la manera correcta de interpretar esto o lo demás allá, eso va a ser un Eso era problema. un problema. Don Miguel Ángel Araya. Gastón, ¿cómo ves tú el trabajo que va a hacer la comisión de expertos? ¿Van a entregar una propuesta afinada y acotada, con articulado, con todo? Y con ¿O, normas transitorias. claro, o van a Bueno, hacer crees tú, una especie de minuta, no es la expresión correcta, pero o un diseño más general? no, yo creo que tal como quedaron las reglas, eh, eh, lo que vamos a tener de la comisión experta es una propuesta de constitución con fundamentos articulados y normas transitorias, digamos, ¿no? De hecho, si tú te fijas en las indicaciones o cómo se inician estos proyectos, porque estamos en el medio de eso ya, digamos, ¿no? De hecho, mañana entiendo que la presidencia de la comisión del comité técnico tiene que presentar el índice y luego ese índice va a ser referido a los miembros de la comisión experta para los efectos que hagan modificaciones, ¿no? Y luego van a tener 15 días para presentar indicaciones globales. Y esas indicaciones significa eh, eh, el fundamento, el articulado y las normas transitorias, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser así. Vamos a tener una propuesta constitucional que reúna todos esos requisitos, siempre que se llegue a acuerdo, pues, porque no es tan fácil, digamos, ¿no? Pero siempre que se llegue a acuerdo, ¿no? Porque dado que la composición quedó prácticamente, llamémosla así, uno puede discutir, digamos, de qué lado son algunos, si son pero 12 y 12 más o menos, digamos, ¿no? Se requiere necesariamente el concurso y la buena voluntad y la buena inteligencia de los otros grupos para participar o para adoptar decisiones concretas. Y ahí se requiere deliberación, se requiere convicción, se requiere al mismo tiempo capacidad de oír y desideologizar algunas discusiones, digamos, ¿no? Desideologizar la discusión de los derechos sociales me parece importante. Desideologizar la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer me parece importante. Desideologizar la discusión sobre el régimen político me parece importante. Hay cosas que no son ideológicamente, no son, la ideología no es la manera correcta de verla, digamos, ¿no? Y en ese plano, me parece que una constitución debe ser un espacio donde se puedan establecer instituciones desideologizadas. ¿Y eso alcanzaría también a las garantías individuales, a los derechos individuales, como por ejemplo el derecho a propiedad? ¿También podríamos desideologizarlo?
Bueno, es una alternativa que no me parece incorrecta del todo, ¿Mm? digamos, ¿no? Eh, la pregunta es ¿qué grados de consenso va a tener eso en la comisión técnica? Me parece que en la medida en que hay consensos importantes sobre hasta dónde debe llegar el derecho de propiedad, me parece que eso debe desideologizarse, digamos, ¿no? Desideologizarse. Acuérdate que en la convención se pusieron discusiones muy fuertes sobre qué es lo que debía entenderse por el valor de la expropiación, ¿te acuerdas, no? Es decir, si debía Claro. entenderse el valor de mercado, decían los más liberales, ¿no? Y los demás decían, ¿no es cierto?, que era el valor de, ¿cómo decía? El valor de la El justo precio. Sí. el justo precio, perdón, claro, usando la regla alemana. Entonces, eh, ahí se producía bueno, y detrás de eso no había más que ideología pura, digamos, ¿no? Unos tenían temor de que el justo precio fuera excesivamente abierto y otros, y por consiguiente conceder el que podía ser cualquier justo precio, y otros podrían entender que el valor de mercado consistía simplemente en incluso el valor moral de la propiedad. Entonces, el desideologizarla requiere un poco de buena voluntad, digamos, ¿no? Si no, va a ser difícil porque si todas las discusiones van a ser ideológicas, entonces, francamente, no vamos a avanzar mucho, digamos, ¿no? Y un aspecto que quisiera contarle a los auditores, durante el año pasado se hizo una jornada en la ciudad de Puerto Montt a propósito de la eh, suscripción o el nacimiento de una federación de colegios de abogados a la cual fue invitado Gastón. Sí, Eh, y tú dijiste una frase reflexiva muy dura. Tú señalaste que la historia constitucional de Chile estaba teñida de sangre. Y eso es cierto. De, haciéndose cargo de eso y considerando que uno de los grandes elementos institucionales que han influido en esta materia es la situación que se ha producido con gobiernos de minoría. Nos ocurrió en la crisis del 91, nos ocurrió para el 24, nos ocurrió el 73. Es decir, uno podría concluir que hay un problema con el presidencialismo que no se resuelve institucionalmente. ¿Crees tú que haya espacio en esta, no sé si nueva o última oportunidad de resolver ese conflicto? mira, yo tengo la impresión de que un problema importante de nuestro sistema constitucional es el régimen político. Lo ha sido históricamente, ¿no? Muy marcadamente, digamos, ¿no? Y las lecturas, desde los historiadores más conservadores hasta los historiadores más socialistas o izquierdistas, han leído grandes textos hay ahí en esa época, en todo este periodo, han leído el problema del régimen político como un problema crucial del país, ¿no? Efectivamente, yo dije que el surgimiento de las constituciones en Chile había sido un surgimiento sangriento. El 30, con la guerra civil del ICAI, el 91, en la interpretación mal llamada parlamentarista de la historia, ¿no es cierto? Y la sucesiva. Después el 25, en una verdadera crisis institucional que duró 6 años y que estuvo a punto de consumir al país en distintas dictaduras. Y el 73, ¿no? Cuyo reflejo aún, o cuya sombra aún nos acompaña en parte importante de nuestros debates y de nuestras instituciones. Entonces, no es menor que este proceso haya logrado encauzarse con un sentido colectivo y democrático importante. Pero la nueva convención y por cierto la comisión de expertos, va a tener que hacerse cargo del problema del régimen presidencial, que está, yo creo que bien documentado, extraordinariamente documentado, digamos, ¿no? En los últimos 100 años.
y particularmente en el periodo democrático posterior al año 90. Hay signos muy claros de evidencia de complejos problemas que no hemos sabido abordar y que este puede ser un extraordinario momento. Aunque yo viendo los nombres de la comisión de expertos y hablando con sinceridad, yo creo que no, porque los he visto, en general creo que son gente muy partidaria del régimen presidencial. Y no sé si están abiertos a una conversación o diálogo sensato sobre el tema del régimen presidencial y sus defectos, digamos, ¿no? Así que, contestándote derechamente, digamos, yo creo que hay un problema serio con nuestro régimen presidencial, lo hay desde hace mucho tiempo. Eh, Espero que la convención y la comisión de expertos se haga cargo de él. No lo veo fácil porque creo que la comisión experta está integrada hasta donde sé por gente que mayoritariamente creo que es partidaria del régimen presidencial y por consiguiente tengo la impresión que vamos a repetir algunos problemas bien conocidos. Incluso, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, nomás, ¿no es cierto? No es razonable que tengamos un Congreso, un Parlamento con 22 partidos, ¿cuántos van? 23 partidos políticos ya, iban 21. Gastón, era justamente lo que te iba a preguntar. Nos van quedando 4 minutos, un Pero poquito para más. agregarte una sola cosa, que, el presidente tiene que contar con el apoyo de 15 partidos políticos para poder sacar su reforma tributaria. Ya vimos que se le salieron dos y se le derrumbó la reforma tributaria. Sí. Entonces, ¿puede gobernar un presidente que no tiene el apoyo del legislador de alguna manera? Es muy difícil, muy Bueno, difícil. Entonces, perdona, este sistema electoral que francamente ya es una cosa, eh, digamos, que no tiene nombre, para no calificarla de ninguna manera, porque no llevamos mucho rato con este proceso de fragmentación y terminamos con resultados como lo que tú estás diciendo, que finalmente dos votos terminan eh, resolviendo el tema de la reforma tributaria de la manera en que ocurrió. Pero es propio que en este proceso constituyente se defina el régimen y el sistema electoral propiamente tal. ¿A ti te parece que es algo en lo que la comisión de expertos y el hay Consejo reglas, Constitucional debiera entrar? hay reglas que sí son importantes. Por ejemplo, un mínimo, una regla que establezca mínimos de, electorales para poder integrar la Cámara o el Senado. No es razonable que haya partidos que saquen poquísimos votos, pero concentrados en uno u otro diputado, y que también están los diputados que se salen del partido, que entran a un partido político, ganan una elección y se salen de ese partido y después aparecen como independientes en cualquier posición. Hay varios ejemplos de partidos que han durado en el Congreso unos cuantos meses y se han quebrado, digamos, inmediatamente. Mm. Todo eso tiene que ser mirado desde un punto de vista constitucional, porque de otra manera dejas entregado el problema simplemente a los incumbentes. Y eso es, ya sabemos, digamos, Mm. ¿no? Entonces, yo no digo que haya que resolver el problema electoral en la Constitución, pero saber si va a haber mínimos, si va a haber un sistema proporcional corregido, si todo eso puede constituir parte central o debe constituir parte central de un acuerdo. Mm. Oye, Miguel, nos quedan como 3 minutos. Te doy la palabra. Eh, Aquí se produce un problema complejo, haciendo un poco de historia. Hubo la idea en el acuerdo de noviembre del año 19, en virtud del cual se estimó como que era una idea muy buena y razonable para resolver la crisis política de aquel minuto, eh, hacer este itinerario de rediseño constitucional. Y terminó como terminó. Eh, Nunca pareció ser una buena idea eso para una salida política, pero la otra alternativa era la destitución del presidente Piñera. Por lo tanto, no se optó por eso. Tal vez si eso se hubiese hecho, si hubiesen adelantado elecciones, otro gallo estaría cantando ahora. Y nos enfrentamos ahora en esta situación de absoluta apatía, en donde no se ve que exista un momento constituyente muy claro. Yo, como tú señalabas, Gastón, también veo que puede haber un problema eh,
por la escasa participación. Esta va a ser una solución, si es que es solución, que viene desde la élite, que es el gran conflicto. Pero mira, no seamos tan pesimistas, digamos, ¿no? Está bien, yo tengo la impresión que hay problemas efectivos, hay dificultades, y estos procesos constituyentes se van haciendo a medida que van avanzando. No te olvides que hay varios de estos procesos que han fracasado, sencillamente. Uno porque no han llegado a término, otros porque las propuestas han sido dislocadas, y otros porque en realidad han requerido reajustes, modificaciones o repetición. Entonces, no es un proceso muy fácil, digamos, de encauzar, digamos, ¿no? Y yo soy un firme creyente en que hay que apoyar este proceso, hay que apoyarlo en serio. Creo que las dificultades que derivan de la ausencia de una constitución gestada de esta manera, gestada con los cuerpos más importantes del país, creo que es un daño y un peligro, porque en futuras crisis, ¿a qué vamos a apelar, digamos, ¿no? Aquí, ¿cuál es la regla de consenso a la que apelar? Bueno, y como decía, creo que hay una oportunidad y hay que apoyar este proceso para intentar que funcione, sin, por otro lado, ser un inocente y olvidar que el proceso tiene complejos estructuras y y etapas que no van a ser fáciles, digamos, ¿no? Pero creo que se debe hacer un esfuerzo y este tipo de programas son fundamentales para que la ciudadanía nuevamente se reencante con este debate y participe, digamos, ¿no? Y participe. Oye, Gastón, bueno, se nos acabó el tiempo, como siempre es muy exiguo el espacio en la radio. Te agradecemos enormemente habernos acompañado de nuevo en el primer programa, ahora en este nuevo ciclo, y seguramente te vamos a querer invitar un poco más adelante cuando ya tengamos algo de sustancia y de contenidos y algunas cosas que irle comentando a nuestros auditores. Muy bien, pues muchas gracias a todos, ¿no? Saludos. Muchas gracias, Gastón. Un agrado como siempre. Estamos de regreso en Sin Margen, siguiendo el proceso constituyente aquí en Radio Sago. Hemos tenido una conversación, los minutos pasan volando, Miguel. Hemos tenido una conversación introductoria, digámoslo, con Gastón Gómez Bernales, abogado constitucionalista, y que nos ha permitido tocar algunos tópicos. Uno de ellos y el más importante, sin perjuicio de un breve, digamos, eh, insight que haré yo para contarle a nuestros auditores cómo se va a desarrollar este proceso, es la idea esta, ¿no es cierto?, de la apatía, de la falta de interés que existe de parte de la ciudadanía. La pregunta que uno podría hacerse es si no es acaso natural que eso ocurra y que, si no es acaso natural también, que el proceso vaya tomando otro color y otro carácter en la medida que vaya avanzando. Claro, yo creo que esto obedece a que perdió el contenido popular. Dejó de ser un proceso de participación ciudadana, como lo fue el primero. eh, Regresó el poder a la élite y respecto de la élite existe desconfianza. La élite está integrada por el poder y el poder hoy día, en lo formal, está radicado en los partidos políticos y en el Congreso, que son los órganos más o peor evaluados por la ciudadanía. Eh, Eso puede ser una oportunidad. Tal vez si se ejecuta un buen proceso, podría relegitimarse la actividad política frente a la ciudadanía, o podría terminar muy mal. Estamos en un momento clave, estamos en un momento delicado, muy delicado de la historia nacional, del devenir de la sociedad chilena, porque, y me hago parte y sostengo lo expresado por Gastón, en el sentido de la tremenda importancia que tiene este proceso ahora en relación a su éxito.
las amenazas, los nubarrones en el horizonte frente al fracaso del sistema político son graves. No estamos lejos de llegar al populismo. Esa Mm, es una amenaza muy grave. sí. Oye, antes de entrar un poco en el debate, le vamos a contar a nuestros auditores cuál es el cronograma de este proceso constituyente. ¿M? Como ustedes saben, en virtud de un acuerdo al que se llegó en el contexto, ¿no es cierto?, del Congreso Nacional, es decir, entre las fuerzas políticas electas, se estableció que tres órganos van a participar, algunos de ellos directamente, otros como un órgano de control de admisibilidad, ¿no es cierto?, del proceso de eh, desarrollo de una nueva propuesta de carta constitucional. El primero de estos órganos es la comisión experta, que está integrada por 24 personas, que es paritaria. 12 de ellos los eligió el Senado y los otros 12 fueron electos por la Cámara de Diputados, en ambos casos por los cuatro séptimos, perdón, por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, efectivamente. Y tiene 3 meses para presentar un anteproyecto al Consejo Constitucional. Ya hablaremos del Consejo Constitucional. Este órgano, la comisión experta, se instaló el 6 de marzo. El mismo 6 de marzo se instaló el Consejo Técnico de Admisibilidad, que está compuesto por 14 miembros, que también es paritario, eh, y cuyo rol, en definitiva, es atender ciertas materias, ¿no es cierto?, que pueden presentar conflicto entre la propuesta, el contenido de la propuesta, las 12 reglas constitucionales, que ya iremos hablando de ellas, eh, y el texto que finalmente sea o surja, ¿no es cierto?, de el Consejo Constitucional. ¿Qué es el Consejo Constitucional? Es un órgano que va a deliberar respecto de la propuesta constitucional que va a presentar la comisión experta. Es un órgano electo por la ciudadanía con 50 miembros. Ellos son paritarios. Además de estos 50 miembros, hay cupos supernumerarios, es decir, por sobre el número de 50 para los pueblos originarios. Ya hablaremos de la forma de elección y lo complejo que va a ser, que yo creo que siquiera alcancen un escaño por los porcentajes que se exigen para ello. Y este órgano va a ser electo el día 7 de mayo en elecciones generales con el sistema aplicable al Senado. Y se instalará el día 7 de junio, es decir, un mes después de la elección, y tendrá un plazo de 5 meses para proponer a la ciudadanía el texto, el nuevo texto constitucional. 100 días antes del plebiscito se cerrará el padrón electoral y el plebiscito se va a desarrollar el día domingo 17 de diciembre. Este es el itinerario que debemos seguir. Em, Estábamos hablando sobre la participación ciudadana en este proceso. El proceso anterior efectivamente tuvo una alta convocatoria, ¿no es cierto? Mucho interés, participación ciudadana, iniciativas populares de norma, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminó como terminó, ¿no es cierto? Con un rechazo mayoritario de la ciudadanía. Yo creo que todavía no se hacen análisis más o menos profundos respecto de las razones de ese rechazo. Más bien lo que se han expresado son los sentimientos de triunfo de parte de quienes estuvieron por el rechazo y la desazón por parte de quienes estuvieron por el apruebo, pero pienso y siento que sin mucha reflexión. En este proceso, el riesgo pareciera ser, lo he conversado con varias personas, precisamente esta desvinculación de la ciudadanía en el proceso mismo y la falta de interés, a tal punto que creo que son muy pocas las personas que saben que tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina. Claro, hay una escasa comprensión de muchos de los actores relevantes del país respecto de la necesidad, de la necesariedad de este proceso. Recordemos que inicialmente incluso el Consejo Nacional de Televisión negó la posibilidad de que hubiese una franja para la campaña de, de, lo- de los nuevos convencionales. ¿M? Indudablemente eso no ayuda. Yo creo que la ciudadanía ni siquiera conoce quiénes son los candidatos, pese a que el periodo se abrió ayer o antes de, perdón, el día martes, El martes inició la campaña. el martes de esta semana. Sí. Oye, Miguel,
Ahora, tú dijiste algo recién que este proceso, malamente, te estoy interpretando un poco, ¿no es cierto?, fue iniciado como una solución a la crisis política de octubre del 2019. Pasa el tiempo, ya estamos en el 2023. Eh, y dijiste Y también, no bueno, hemos pelado una papa. y para allá voy. Eh, ¿Cómo visualizas tú eh, que puede ser la posición que tenga la ciudadanía frente a esta propuesta de constitución con un escenario eh, económico, económico, que yo me atrevo a pensar que va a ser bastante favorable de aquí a fin de año? ¿Ya? En mis actividades personales estoy notando una reactivación ya hace varios meses, bastante sostenida. Em, las personas están interesadas y están viendo con mayores perspectivas, por lo tanto, están volviendo a tomar ciertas decisiones de más largo plazo. Los indicadores macroeconómicos parecieran ser que acompañan este proceso. Entonces vamos a llegar en un estadio, ¿no es cierto?, creería yo, me atrevería a pensar, de cierta tranquilidad. La crisis, y esto lo comparto yo con el ministro Marcel, yo creo que la crisis ya fue. ¿Ah? Y vamos encaminándonos a una mejora de las perspectivas. Obviamente en un proceso lento bueno, y hay que recuperar además el terreno perdido, como dice el dicho de Wall Street, hasta un gato muerto rebota. ¿Ah? Y por lo tanto, a lo mejor uno se engaña y esto es un rebote, pero ¿cómo visualizas tú que la situación económica, que pareciera ser que va a ser favorable a fin de año, pueda incidir en la participación y en la toma de decisiones respecto de una propuesta de nueva constitución? ¿Crees que es relevante, que no es relevante? Es un elemento relevante, pero más relevante es la dimensión política. Mi tesis respecto al fracaso del proceso constituyente pasado es que ello obedeció a que se leyó el estallido y el devenir como un problema entre la izquierda y la derecha, en circunstancias que el conflicto no está entre la izquierda y la derecha, porque esa es una manera de mirar la realidad que ya no sirve. Las personas, la enorme mayoría de las personas no se identifica con de izquierda o de derecha, se sienten no políticos, se sienten no élite. Ese es el reclamo que estaba y el reclamo que sigue. Por lo tanto, eso provocó que en la convención constituyente, como tenía mayores representantes de la izquierda, impuso sus puntos, que no son los puntos que le interesan a la ciudadanía. Eso tiene un poco que ver con lo que decía recién Gastón, con desideologizar la discusión. Si hoy día, dada la integración tanto de la comisión como de lo que probablemente va a resultar con los convencionales electos, hay una mayoría de derecha y esa mayoría de derecha vuelve a interpretar la realidad desde esta dicotomía, vamos a terminar de nuevo en el fracaso. Porque, insisto, aquí la contradicción de esta sociedad, nuestra sociedad actual, y yo diría también la sociedad latinoamericana y la sociedad occidental, no digamos, entre paréntesis que somos occidentales porque nos queda bastante grande el poncho, somos subdesarrollados de América Latina nomás, pero tenemos la similitud de que nuestro gran conflicto social es el mismo, la disputa entre la élite y las grandes mayorías marginadas. Ahí está el conflicto. Sí, Si eso no se lee, no se va a resolver nada. a ver, yo comparto la idea de que efectivamente podemos terminar de nuevo en el mismo lugar donde terminamos. Y tú quisiste decir algo, pero en realidad no lo dijiste, y es que pareciera ser que los candidatos de derecha pudiesen tener un mejor resultado en esta elección que los candidatos de la centroizquierda, por así llamarla. Y esto nos va a llevar a un péndulo con el que nos ha venido castigando el electorado desde Bachelet, digamos, de Bachelet 1, y nos vamos a ver frente a la irresponsabilidad que muchas veces aparece de los actores políticos, ¿no es cierto? Y que la vemos permanentemente como ausentarse ayer para no votar porque simplemente no se quiso votar, aun cuando se había comprometido el voto por parte de dos diputadas cercanas cercanas, por decirlo de alguna manera, al actual gobierno. Y efectivamente podríamos vernos nuevamente enfrentados
a ese escenario, ¿no es cierto? Un escenario en el que la derecha quiere imponer sus términos eh, en esa forma de leer. Pero te pregunto algo, que es más de fondo aún, y tú lo esbozaste. ¿Es la vía constitucional en realidad la que nos va a ayudar a resolver ese problema? Los problemas a los que tú te estás refiriendo, es decir, que las mayorías, ¿no es cierto?, eh, eh, que son, por así decirlo, dejadas atrás por el sistema, las mayorías olvidadas del modelo, etcétera, ¿lo vamos a resolver con esta constitución? ¿Buena, mala, más o menos? La verdad es que no. La verdad es que las soluciones no están ahí. Es decir, hay un problema, y eso de las mayorías olvidadas por el modelo, no, no, no es esa visión. Las mayorías quieren estar en el modelo, Sí, eso es y el así. modelo nunca ha estado en discusión. ¿M? Lo Eso, que tiene enfurecida eso último no es así. Las mayorías quieren estar en el modelo, en eso estamos de acuerdo. Pero claro, pero el modelo, producto de la visión que tú mismo denuncias, que es esta visión ideologizada izquierda y derecha, se pone permanentemente en cuestión. no, es que una cosa es modelo político y la otra es modelo económico. Nunca ha estado en discusión la forma de producción capitalista, eso no está en discusión. La gente quiere participar honestamente, quiere que existan, y necesita por lo demás la sociedad que existan mercados verdaderamente libres y no la situación espantosa que ocurre en Chile, ¿m? De manera tal que no sean las grandes mayorías las que sostengan el sistema, pues esta cuestión la pagamos todos los chilenos, la pagamos nosotros y las utilidades se las lleva la élite. Esa es la realidad. Y de eso la gente está cabreada. Por eso, la principal consigna del estallido fue evade como viniera. No había una reivindicación de izquierda allí. ¿Te fijas? Por lo tanto, volviendo al punto, si hoy día la élite que tiene la gran oportunidad de hacer algo bueno, por fin, es capaz de leer esa realidad y construye una constitución que satisfaga el ideario democrático, vamos a estar muy bien. Si por el contrario la derecha entiende que es parte de esa élite, que ganó la elección y por lo tanto va a imponer sus términos y va a intentar eliminar el Estado social y democrático de derecho para cuchufletear de alguna manera nuevamente el Estado subsidiario, no vamos a resolver el problema. Mm. Pero tratando de ser un poco más concreto de cara a nuestros auditores, yo comparto lo que tú estás diciendo en el sentido más amplio, digamos. ¿M? Es decir, y desde cuál es el riesgo. El riesgo es que a la derecha le vaya muy bien en esta elección. Así como fue un lastimoso error, ¿no es cierto?, demostrado posteriormente que a la derecha le fuera tan mal en la elección de convencionales constituyentes anterior. Lo que a mí no me queda claro es que efectivamente en el mundo, y hay que calificarlo así para poder tener esta conversación, en el mundo de la centroizquierda, estas ideas que tú estás planteando sean tan nítidas, porque nosotros podemos discutir, y lo voy a decir así porque la verdad es que es así, sintonías finas respecto del modelo económico de desarrollo. ¿M? Podemos discutir, podemos plantearnos cuáles son las dificultades que tenemos, cómo mejorar la competencia, cómo aumentar los grados de participación, cómo facilitar el acceso al crédito a las pequeñas empresas, cómo evitar integraciones verticales que sean perniciosas para el mercado. Todo eso es discutible, pero está todo dentro, íntimamente vinculado al modelo. Y pareciera ser que la posición que hay en el mundo progresista de la centroizquierda es discutir todo eso, es ponerlo en entredicho. O sea, este gobierno se negó hasta donde pudo, a firmar el TPP-11, un instrumento que lo que hace es colocarnos en una órbita en la que están Canadá, Nueva Zelanda, Australia, bla, bla, bla. ¿Para qué lo vamos a volver a repetir? ¿Ah? Entonces, yo no tengo tanta claridad, porque lo que tú estás diciendo a mí me hace todo el sentido del mundo, pero no tengo claridad de que efectivamente sean las ideas que finalmente terminen debatiéndose. Y creo que corremos el riesgo, y ojo que a la derecha le pasa lo mismo, ¿ah? Corremos el riesgo de sentarnos otra vez a discutir eh, cosas, digamos, que no le hacen, que no concuerdan con el sentido común de los ciudadanos. Entonces, Bueno, no quiero sin usar duda, la términos cuestión del peyorativos, TPP pero hubo sobre ideologismo, porque, a ver, las personas necesitan, necesitan del mercado, pero necesitan de mercados transparentes, donde exista una absoluta
para la redundancia, transparencia respecto de los precios, que no hayan colusiones, etcétera. Los Así es. mercados transparentes y libres le hacen bien a la gente. Así es. La derecha nunca ha defendido los mercados transparentes y libres porque la derecha lo que hace es cuidar a los ricos. Es Es que lo yo que no estoy, siempre hace. sí, es que yo no estoy de acuerdo con eso que tú estás diciendo, Miguel, porque lo que Y ocurre es otra cosa. tomó, Lo que pero déjame ocurre, terminar, no, pero es que, mm, tomó esa arriesgada posición ahora con la aprobación o en el proceso de aprobación de la reforma tributaria y le fue bien. Habrá que ver si esa decisión va a, en definitiva, a ser tan buena como aparentemente resultó ser. No es necesario que recordemos que la derecha ha votado permanentemente en contra de otorgarle mayores potestades al CERNAC, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, efectivamente hay que ser muy claro y muy preciso en señalar que aquí no está en discusión el modo de producción. El modo de producción es el modo de producción capitalista, que es el modo de producción que existe en todo el mundo, incluido China. China produce de manera capitalista. El punto es cómo garantizamos mercados transparentes. Ahí está el dilema. profundizando el modelo, po, esa es la forma, ¿Mm? profundizando el modelo, no esquivando el modelo. ¿Ya? Y es legítimo rechazar proyectos de ley, pues Miguel, o sea, el proyecto de ley del CERNAC era un mal proyecto. Discutamos cómo lo mejoramos. Yo soy el primero que he interesado en la protección de los derechos de los consumidores, el primero, y el primero en aumentar los niveles de competencia. Necesitamos mayores niveles de competencia en los supermercados, necesitamos mayores niveles de competencia en la banca, pero para eso hay que profundizar el modelo, no esquivarlo. Entonces, la discusión Es sigue que, siendo es que, es ideológica. que, es que ojo, porque cuando se habla de modelo, hay muchas personas en la derecha que por modelo entienden el sistema imperante en Chile, No, 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 yo no me refiero a eso. El modelo de los Chicago Boys. Ese modelo no puede seguir. O sea, pero ¿qué parte de ese modelo? Porque aquí nos van quedando 5 minutitos, ¿ah? Pero aquí tenemos el primer punto que yo creo que es una cuestión que debiera resultar superada y que es la idea del Estado subsidiario frente a aquellos derechos económicos y sociales, digamos, que entiendo existe amplio consenso en la ciudadanía que deben estar garantizados desde el Estado, sin entrar en el debate de quién provee esos servicios, porque ese es otro problema. Yo entiendo que esa es una discusión que debiera aparecer como superada, pero luego, el modelo de libre mercado con alta competencia en todos los mercados, con mercados transparentes, con sanciones penales corporales, es decir, con penas de cárcel para los atentados contra la libre competencia, a mí me parece que ese es el debate que hay que tener. Pero no, y cuidado con esto, las ideas donde aparecen, tenemos que regular los precios, o sea, ideas que son, y uno dice, pero ¿de dónde sale esta idea? ¿A quién se le puede ocurrir en mercados como funcionan los mercados en los que nosotros estamos insertos, que nos vamos a dedicar a regular precios? Claro, y toman ejemplos como lo que acaba de ocurrir en Francia, del acuerdo del gobierno francés con algunas cadenas de supermercados para generar una canasta de precios congelados, ¿no es cierto?, durante algunas semanas o 3 meses, creo que es un acuerdo, es un gesto, pero no tienes tú un mercado, cuando estamos hablando de mercados que operan como uno podría sostener, ¿no es cierto?, de manera más o menos perfecta. No estamos hablando de monopolios naturales, obviamente que en segmentos, ¿no es cierto?, como la distribución de agua, energía eléctrica, hay precios que están regulados por la naturaleza de esos mercados. Pero, y pongo este tema de los precios porque es una cuestión que ha estado en los últimos días ahí dando vuelta a propósito de las notas de una periodista de Pirna Schindler, ¿no es cierto?, en redes sociales, comparando los precios de Inglaterra con los precios de Chile, en un ejercicio bastante infantil. Eh, entonces, la preocupación, y para quedarnos en el tema constitucional propiamente tal, surge desde mi perspectiva porque no me resulta tan claro que estas ideas que tú has planteado al inicio, que yo comparto, es decir, desideologizar, no colocar el debate y centrarlo entre si va a ganar y va a imponerse la izquierda o si va a ganar y va a imponerse la derecha. Eh, va a ser posible de que eso, digamos, ocurra y lo veamos reflejado en este grupo de 50 electos. Y en segundo lugar, que la participación para elegir a esos 50 convocados sea mínimamente razonable. Hablemos, no sé, de unos 9 10 millones de electores con voto obligatorio. ¿Mm? Claro, te reitero,
el conflicto de la sociedad chilena no está en el modo de producción. El modo de producción es la sociedad capitalista. Así se producen bienes y servicios. El problema está con el diseño que se aplicó en Chile, que es herencia de la dictadura militar, que es el libre mercado, que considera que todo es mercancía, incluyendo los derechos sociales. Es decir, la salud, la educación son mercancía que se puede transar en el mercado al mejor postor. ¿Mm? Eso no funciona, ni va a poder funcionar nunca porque esos bienes son, como venimos diciendo, derechos sociales y no mercancía. Esperemos que se entienda. Yo también comparto contigo esta cuestión de estas ideas tan extrañas de fijar precios como si la economía se pudiera regular desde un escritorio. ¿Mm? Es cosa de recordar a los genios económicos de la dictadura militar que fijaron el valor de dólar a una tasa 29, única y cómo terminó eso. ¿Mm? Con exactamente. la El dólar a 29. devastadora crisis a 39 pesos lo tenían, la Exactamente. devastadora crisis del año 81. Entonces, evidentemente, ese tipo de cuestiones no funcionan. Pero sin duda en Chile tenemos un grave problema con los precios. No hay o no aparece una explicación razonable del alto costo de todos los productos comparativos. Sin duda, lo que hace Mirna Schindler no tiene ningún rigor técnico ni científico, pero sirve para mostrar un gran problema. No, no sirve. Eh, No sirve para eso, yo, Miguel. yo Son- estuve fuera de Chile durante este verano y pude comprobar una vez más la enorme diferencia de precios por productos iguales. Estamos hablando de la misma marca. sí. No Y hay- eso habrá que eso habrá que explicarlo. sí, lo de La mil- ciudadanía necesita una explicación. Y esa explicación se la debe dar la élite. La élite debe explicar por qué es tan caro el costo de la vida en Chile. A diferencia de la propia Argentina, que está al lado, con todos los problemas que tiene. ¿Te fijas? qué, Entonces, qué- ahí tenemos un tema qué de mal ejemplo. transparencia de mercados. Qué mal ejemplo con Argentina con un 50% de pobreza. Pero lo de Mirna No, Schindler estamos hablando de los no precios, no sirve. estamos hablando de precios. No, no, Estamos hablando de precios. es que está íntimamente relacionado, porque está relacionado también con el poder adquisitivo de los ciudadanos. Entonces, hacer ese ejercicio de comparar cuánto me puede costar una Coca-Cola en el Louvre en París versus una Coca-Cola en una feria libre en Santiago de Chile o en Puerto Montt o en Osorno, es un ejercicio que no tiene ningún sentido técnico. Y el problema de hacer estos ejercicios es que además se olvidan cuestiones particulares de cada país, como por ejemplo, que en Inglaterra los productos alimenticios de la canasta básica están exentos de IVA, no pagan impuestos a las ventas y servicios, como que tienen subsidios. Entonces, y la respuesta a tu pregunta, y es ¿qué hacemos con este gran problema de los precios? Es aumentar la competencia, es mejorar el funcionamiento del mercado. Eso es lo que hacemos con el problema de los precios. En la medida Sí, que claro, tenemos... pero como te digo, te reitero, esa explicación debe darla la élite y la élite no la da. No, y hay una cosa que yo comparto. Es inaceptable que hoy día todavía existan conductas que atentan contra el buen funcionamiento de los mercados y que no estén duramente sancionadas en la ley. Y cuando digo duramente me refiero a penas de cárcel. La colusión de precios debiera ser sancionada con penas de cárcel. En países como Estados Unidos, una conducta de ese tipo termina con las personas en la cárcel. Entonces, en esto no hay debate. Yo espero que las ideas se vayan alineando hacia allá. Oye, Miguel, se nos acabó el tiempo. Vamos a intentar con nuestros auditores seguir este proceso. No está siendo fácil porque aquí ya hago una crítica al proceso en los 2 minutos que me quedan. A diferencia del proceso anterior, no estamos teniendo el feedback de qué es lo que está sucediendo en las conversaciones y eso no es sano. ¿Ah? Entiendo que se están implementando algunas plataformas para la participación ciudadana, etcétera, etcétera, pero muy lejos del nivel de transparencia que existió en el proceso anterior, que nos agradaría que existiera exactamente el mismo proceso en este caso. Es cierto, es probable que estén quedando actas, más en un esquema un poquito más antiguo, ¿no es cierto? Muy como en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero necesitamos, atendido los tiempos, otros niveles de transparencia, transmisiones online de las sesiones, etcétera, para poder tener un mejor pulso de lo que está pasando. Yo, por lo menos, por mi parte, hasta aquí en este programa, Miguel. Claro, porque vivimos hoy día en la sociedad de la caja de cristal. Todo se ve. Y en lo que no se ve se desconfía. Por lo tanto, eso es muy necesario. Por esa misma razón, estimados auditores, le cambiamos el nombre al programa. Ya no somos subconstitucional, ahora somos denominados como Sin margen. sin margen. Porque después
de esta puede no haber otra. Hasta la próxima semana, queridos amigos. Hasta la próxima semana, estimados auditores, donde nos encontraremos otra vez sin mares.